Y bueno, les mostré esta diapositiva, les dije que son las vías autótrofas, hay dos, la quimiosíntesis y la fotosíntesis, de acuerdo a la fuente de energía, reacciones químicas redox o luz, y la quimiosíntesis es importante porque con eso se cierran ciclos bioquímicos en ciertos lugares de la Tierra, y en ecología podrían necesitar esa referencia. Las fotosíntesis hay de dos tipos, no óxido-reductora, óxido-reductora. En la fotosíntesis óxido-reductora hay fotosíntesis que produce oxígeno y fotosíntesis que no genera oxígeno como desecho. Que de las fotosíntesis oxigénicas hay varios tipos, C3, C4 y CAM, y de las fotosíntesis anoxigénicas hay muchos tipos también, como la fotosíntesis de las bacterias verdes no del azufre, bacterias púrpuras del azufre, bacterias púrpuras no del azufre, y un grupo de cianobacterias que se llama del grupo de procloro. El objetivo de esta presentación, de esta diapositiva, era resaltar precisamente que hay 4 principios de lo biológico: unidad, diversidad, continuidad de interacción, y esto era como me contestaron el miércoles pasado, que aquí esto corresponde a la diversidad. Y aquí vamos a ver solo lo más importante. De la quimiosíntesis, que tiene que tener un concepto general, es la vía anabólica que fija CO2 para fabricar carbohidratos usando energía química procedente de reacciones de óxido-reducción de pequeñas moléculas inorgánicas, como puede ser metales reducidos con oxígeno. Entonces, la ecuación global es CO2 más, por ejemplo, sulfuro más energía química. Después de muchas reacciones tienen los productos finales, que es la glucosa y el sulfato. ¿Qué es lo que pasa? Es que en esta ruta metabólica el carbono del CO2 está oxidado y es reducido por la acción del ion sulfuro, que precisamente le entrega electrones para poder fabricar la glucosa, que tiene un estado redox cero. Y claro, esos electrones que ha perdido el azufre implican que se forma ion sulfato, donde el azufre tiene un número redox 6 más. ¿Qué debe ser aprendido aquí? La ecuación global, que saben que es quimiosíntesis por 3 elementos. Primero, reactivo CO2. ¿Sí? Segundo, se produce un compuesto orgánico, glucosa. Y tercero, precisamente en este caso la fuente de energía es energía química. Y claro, el proceso opuesto es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues es la vía anabólica que fija CO2 para fabricar carbohidratos usando energía lumínica procedente del sol. Como pueden ver, son procesos semejantes que se diferencian en la fuente de energía. En la quimiosíntesis, energía de reacciones químicas, y en la fotosíntesis, energía de la luz. Un ejemplo de esta fotosíntesis es la fotosíntesis oxigénica, la más importante para nosotros porque nosotros convivimos precisamente con las algas verdes, en general todas las algas, en las plantas verdes, ¿sí? Las cianobacterias llevan a cabo este proceso. La fotosíntesis oxigénica es uno de los 5 procesos más importantes de la biosfera. El próximo año van a estudiar ecología y entonces van a acordarse, van a hablar de la fotosíntesis oxigénica.
¿Qué deben de aprender de la fotosíntesis oxigénica? Su fórmula global, los reactivos iniciales y los reactivos finales. ¿Qué diferencia la fotosíntesis de la quimiosíntesis? Pues la fuente de energía. Foto significa luz. Entonces, empiezan con un reactivo inicial, que es el CO2, más agua, más energía lumínica. Después de muchas reacciones que no vamos a ver en detalle ninguna, obtenemos la glucosa más oxígeno, que es un desecho. Entonces, el CO2 tiene carbono oxidado y ese carbono va a ser reducido por el oxígeno del agua, cuyo número redox es 2-. Este oxígeno del agua va a entregar electrones precisamente al carbono del CO2 para que en muchas reacciones químicas se fabrique glucosa, cuyo número redox del carbono es 0. Y claro, el oxígeno del agua va a perder electrones y va a ser oxidado al oxígeno elemental O2, que es un desecho. En ecología es concepto relevante. Los organismos productores son los organismos que fijan CO2 en compuestos orgánicos. ¿Qué hacen los organismos productores de la biosfera? Producen materia orgánica fijando CO2. No tiene nada que ver con la producción de oxígeno, que sí se genera en esta fotosíntesis, pero en realidad es un desecho que se tira. ¿Cuál organelo lleva a cabo la fotosíntesis oxigénica? Ya lo deben saber de cuando vimos la anatomía de las células. Es precisamente el cloroplasto. Tienen el dibujo del lado izquierda. ¿Cómo lo reconocen? Pues por la doble membrana. Tienen estos granos, que son pilas de tilacoides, que son vesículas membranosas aplanadas, que se ven precisamente en esta rebanada delgada de una célula de planta. Se ve aquí los grana y se ve claramente que son vesículas membranosas aplanadas y apiladas. Estas estructuras de aquí son granos de almidón. Bueno, vamos a estudiar las fases de la fotosíntesis oxigénicas. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en mucho detalle de reacciones químicas. Entonces, hay dos fases en la fotosíntesis oxigénica. Tenemos la fase fotodependiente y la fase fotoindependiente. La fase fotodependiente, como lo dice claramente el nombre, es la mayoría de los nombres, la maravilla de los nombres científicos bien puestos, en donde ustedes pueden leerlos por primera vez y entender su significado. ¿Qué es una fase fotodependiente? Pues una fase donde depende ¿de qué? De la luz. En esta fase, los procesos que ocurren en este momento, se requiere luz. Y hay una fase que es fotoindependiente, de fotoluz, in, que quiere decir no, dependiente de depender. La fase fotoindependiente es una fase que no depende de la luz. En realidad requiere los productos de la fase previa, los productos elaborados en la fase fotodependiente. En muchos libros y algunos maestros de biología les van a llamar a estas fases fase iluminada y fase oscura. Nombres, malos nombres, que se usaron en el siglo pasado y que están presentes en libros que circulan por ahí, libros hechos por colegas que nomás lo publican así sin que nadie revise su contenido, por revisión de pares. Entonces, a esa fase iluminada también le dicen luminosa, lo cual es incluso más erróneo,
porque el adjetivo luminoso quiere decir se le da a un objeto que emite luz. Y las plantas donde ocurre los cloroplastos, donde ocurren estas fases, no producen nunca luz. Requieren, la absorben, nunca la emiten. Entonces, fase fotodependiente. Y en la fase fotoindependiente o fase oscura, tiene el inconveniente de que sí no depende de la luz, pero no ocurre en la noche. Ocurre precisamente siempre y cuando, gracias a que hay luz, la fase fotodependiente produce las sustancias necesarias para que ocurra la fase fotoindependiente. ¿Ok? En la fase fotodependiente ocurren tres cosas: la fotólisis del agua, la creación del poder energético y la creación del poder reductor. La fotólisis del agua, como lo dice claramente su nombre, la terminación lisis significa rotura. Cis, proceso. ¿Proceso de rotura de quién? Pues del agua, porque se llama fotólisis del agua. Con foto significa luz. Entonces la fotólisis del agua es un proceso en el cual se rompe las moléculas de agua con energía que procede de la luz. De manera que 2 moléculas de agua da origen a 4 iones de hidrógeno, que también se escriben como protones, más 4 electrones, más una molécula de dioxígeno que, como ya lo había dicho, es un desecho, se tira. Las otras dos sustancias que se originan en la fase fotodependiente es el poder energético, que es el ATP, y el poder reductor, en NADPH. Como saben perfectamente, el poder energético pues es la energía que guarda el ATP por milésimas de segundo, por segundos, 1 o 2 segundos cuando mucho, unos cuantos segundos. Y el poder reductor es el poder de precisamente entregar electrones y convertir a una sustancia oxidada en reducible. Y en la fase fotoindependiente recibe 3 nombres. ¿Sí? Ciclo de Calvin, que es 3 veces más complejo que el de los ácidos tricarboxílicos. También se llama fijación del CO2, porque en este proceso se fija el CO2, como saben, es un gas y se convierte en una sustancia sólida que por supuesto ya no es gas, por eso se llama fijación del CO2. Y también se llama reducción del CO2, porque el CO2 es carbono oxidado y durante la fotosíntesis ese carbono oxidado pasa a ser carbono reducido. ¿Qué pasa en la fase fotodependiente? Bueno, veamos primero la ilustración. Tenemos aquí el cloroplasto, tenemos aquí la pila de tilacoides. Uno de esos tilacoides que está aquí lo agrandamos de este lado y vemos que es un disco membranoso aplanado rodeado de membrana, cuyo interior tiene un espacio que se llama espacio tilacoidal, y en su membrana hay proteínas que forman complejos, una cadena transportadora de electrones que se llama fotosistema 2, fotosistema 1, porque tienen precisamente clorofila que absorbe energía de la luz. ¿De acuerdo? En la membrana también tienen ustedes un complejo proteico que se llama ATP sintasa, que ya lo habíamos visto precisamente en la mitocondria, cuyo papel es fabricar ATP, aprovechando un depósito de protones altamente concentrado. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que el fotosistema 2, este de aquí, con energía lumínica que llega aquí, un fotón, rompe el agua en 4 electrones, 4 protones o iones de hidrógeno, y desechando una molécula de dioxígeno. La molécula de oxígeno se tira, se elimina porque es basura para los organismos fotosintéticos.
La cadena transportadora de electrones, esta serie de elementos, se van entregando electrones y recibiéndolos, como lo hacen los corredores de carreras por relevos, donde entregan y reciben electrones. Esos procesos de óxido-reducción permiten bombear protones del cloroplasma o, digamos, del interior del cloroplasto hacia el espacio tilacoidal. Aquí se almacenan esos iones de hidrógeno. Luego, un segundo fotón es capturado por las clorofilas del fotosistema 1 y elevan su energía de manera que les es posible con esos electrones altamente energéticos precisamente unir NADP oxidado más 2 iones de hidrógeno precisamente para formar el poder reductor, que es la sustancia, la coenzima NADPH, que va con esta sustancia se va a usar para reducir precisamente al CO2. Y ese proceso requiere energía, esa energía está en el ATP. Que precisamente la ATP sintasa se elaboró dejando salir del interior del tilacoide protones, fabricando ATP en ese proceso. ¿Qué ocurre en la fase fotoindependiente? Se fija el CO2 en un ciclo de reacciones donde el primer compuesto formado tiene 3 carbonos, precisamente el 3-fosfoglicerato, este de aquí. Aquí está su fórmula, 3-fosfoglicerato. Este es el primer compuesto de carbono y se requiere 3 moléculas de CO2, una enzima maravillosa que se llama rubisco, y es la primera fase. Se fija. Y luego, durante el ciclo, se gasta energía, ¿sí? Energía y poder reductor precisamente para reducir el 3-fosfoglicerato en un aldehído. El ciclo está simplificado. El punto es de que en realidad se dan 3 vueltas y se generan moléculas de G3P, gliceraldehído 3-fosfato, que ya lo conocían precisamente de la glucólisis. Y este G3P se exporta al citosol, donde entra en la glucólisis en la reacción 6 para iniciar lo que es para continuar la respiración celular y generar ATP. Aunque también se puede, esta sustancia, este azúcar de 3 carbonos, puede mantenerse dentro del cloroplasto y convertirse en glucosa, sacarosa o almidón. Este ciclo de Calvin está muy simplificado, solo tenemos la fase de fijación, primer compuesto de 3 carbonos, luego el estado de la reducción, donde se gasta energía y poder energético y poder reductor, y luego tenemos un estado de regeneración donde se gasta de nuevo energía para tener precisamente una molécula de 5 carbonos, ribulosa, que se llama ribulosa 1,5-difosfato, que va a capturar precisamente una molécula de CO2 para convertirse en una hexosa. Pero el ciclo es muy complejo y no lo vamos a ver en detalle en lo más mínimo. Entonces, la visión global de la fotosíntesis. Tenemos este dibujo muy antiguo mío, es del 92-93, recién lo coloreé para ustedes.
Entonces tenemos aquí el cloroplasto. Su membrana cloroplástica externa. Adentro la membrana cloroplástica interna, que se pliega formando lo que se llaman lamelas. A partir de las lamelas se forman discos aplanados cubiertos de membrana que se llaman tilacoides, que se forman pilas. Es aquí en los tilacoides donde ocurre precisamente la fotosíntesis, que globalmente, la ecuación global que deben aprender es CO2 más agua más energía lumínica, les da glucosa más oxígeno como desecho. ¿Ok? Entonces, en el dibujo tenemos en la parte de abajo acotado que esto verde, que está en la membrana tilacoides, es la clorofila, que esta parte gris es ATP sintasa, que también está en la membrana de los tilacoides, y en esa misma membrana tilacoides hay transportadores de electrones como círculos negros y amarillos. Estos elementos forman dos fotosistemas, dos cadenas de proteínas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿Por qué fotosistema 1 y 2? Porque cada uno tiene un complejo de clorofilas que atrapan energía de la luz. Todo comienza con el fotosistema 2, llega un fotón que captura la clorofila y ocurre la fotólisis del agua. El agua, dos moléculas de agua son rotas a de oxígeno que se tira hacia afuera y 4 protones que quedan en estroma cloroplástico y 4 electrones que son transportados por la cadena transportadora de electrones hasta el fotosistema 1. Aquí en esta cadena de relevos hay procesos de óxido-reducción que liberan energía. Esa energía se usa para bombear iones de hidrógeno, es decir, protones, desde el estroma cloroplástico hacia el interior de los tilacoides. Los tilacoides están llenos de protones, llenos de iones de hidrógeno, altamente concentrados, con pH ácido. Luego, un segundo fotón es atrapado por la clorofila del fotosistema 1, que hace que los electrones, en esta cadena transportadora de electrones, entregue esos electrones precisamente al NADP oxidado para que pueda tomar 4 iones de hidrógeno y formar el poder reductor que es la coenzima NADPH, que va a entrar al ciclo de Calvin. La ATP sintasa que está en las membranas de las tilacoides dejan salir protones o iones de hidrógeno precisamente para fabricar ATP, el poder energético, que también entra al ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin ocurre la reducción del CO2, es decir, su fijación. De ahí que entra CO2, NADPH, ATP al ciclo de Calvin y en 3 vueltas genera un azúcar de 3 carbonos que es el gliceraldehído 3-fosfato, que se exporta al citoplasma hacia la respiración celular aerobia para fabricar ATP. O puede quedarse dentro del cloroplasto para fabricar glucosa, sacarosa, almidón y también lípidos eventualmente.